Para él, la zona de confort es solo una zona de paso. Cientos de kilómetros nadados, miles de horas de entrenamiento y desafíos que solo algunos locos, o mejor dicho, algunos pocos, se atreven a hacer. Nuestro primer invitado es probablemente el mejor nadador de aguas abiertas del país. Hoy en vitrina... ¡Tavo Dolores! Tavo, bienvenido al primer episodio de En Vitrina Podcast. Un placer tenerte acá. ¿Cómo estás? Bien, Gonzalo, súper contento de poder contar y exponer mi vida en las aguas abiertas y esta pasión por la natación. Sabes que cuando estaba viniendo para acá, camino al estudio, pensaba, ¿no?, cómo arrancar esta conversación, y en verdad lo que más me llamó la atención es preguntarte cómo se explica que desafíes constantemente tu cuerpo y la mente, ¿no? O sea, pasas por retos durísimos, súper extensos, horas nadando y siempre regresas al punto de partida, ¿no? ¿Qué es esa gasolina que te motiva, que te empuja a seguir? ¿Qué pasa por la mente de un ultranadador cuando después de estar nadando tanto tiempo, tantas horas, llega la partida y al mes, a los 2 meses, estás de nuevo listo para otro desafío tan grande? En verdad que es increíble. En la natación para mí y las aguas abiertas es una pasión. Por un lado, la natación, el tema físico y mental que produce también es muy bueno para la salud. Claro. Y practicarlo en un ambiente vivo como es el mar, el río y la laguna, te da una adrenalina y una dopamina adicional que te hace regresar, ¿no? Claro. La verdad que exponerte a estos grandes retos te genera una transformación finalmente. Claro, sí. Y genera una especie de vicio también, porque al final, por un lado, cuando tú nadas y respiras durante muchas horas en un espacio como el mar, que hay mucho silencio y prácticamente eres tú y el mar, entras a una especie de meditación y al final el nado también se vuelve una especie de peregrinaje, ¿no? Y la verdad que eso me genera muchísima pasión. Por otro lado, también el tema de enfrentarme a estos grandes retos me ayuda mucho en la vida en general porque me ordena hacia el objetivo. O sea, puedo ordenar mi vida laboral, mi vida familiar, enfocado a este objetivo. Claro. Y es de manera positiva y me da energía, ¿no? Claro que sí. Y finalmente, algo que también me atrae mucho es que estos grandes retos, una vez que los cumples, te hacen ver lo chiquito que pueden ser los problemas de la vida cotidiana, ¿no? Totalmente, totalmente. Es una muy buena manera de verlo. Tú siempre estuviste vinculado al agua. Creo que es un elemento muy natural para ti, casi como el aire que respiras. Ha sido años que has estado metido en piscina, en el mar, en diferentes tipos de elemento, digamos, siempre vinculado al agua. Y te quiero preguntar cómo nace tu relación con la natación, ¿no? ¿Cómo fue ese punto de partida? ¿Cómo te picó ese bichito por este deporte tan bonito que ahora ya es casi que una profesión en paralelo, ¿no? Sí, la verdad que desde muy chiquito mi papá nos obligó a hacer natación por un tema de seguridad. Y la verdad que nos quedamos los tres hermanos bien enganchados con la natación y los retos. Aprendí muchísimo de la natación con la disciplina. Y por otro lado, mis papás también me llevaron al mar y siempre en mí creó una pasión de estar en el mar. Constantemente me da mucha alegría, ¿no? Finalmente también hice mucho deporte, hice mucho bodyboard y pasé muchísimas horas. Fue para mí una pasión en ese momento más grande que, no sé si más grande, pero casi igual de grande que las aguas abiertas. En realidad, ahora las aguas abiertas lo ha hecho más grande, pero... Siempre vinculado. Pero me ha encantado estar ahí, ¿no? Me ha encantado estar ahí y pasar tiempo en el mar, ¿no? Así que realmente creo que me he encontrado en el espacio que tenía que estar, ¿no? Claro, claro que sí. Y quiero explorar un poquito y volver un poco al poder mental detrás de la disciplina, de la resistencia, ¿no? Preguntarte cuál es el mayor desafío psicológico de nadar en aguas abiertas, ¿no? O sea, de estar tanto tiempo en el agua, tanto tiempo viendo probablemente la oscuridad del mar. ¿Cuál es el mayor desafío psicológico que enfrentas cuando estás en un reto así de grande, no? Mira, nadar en aguas abiertas es una constante de incertidumbre, ¿no? Nunca sabes lo que vas a pasar. Puede cambiar las corrientes, puede haber viento, puede aparecer animales y tú tienes que estar preparado realmente para todo, ¿no? Claro. ¿Cuál es la clave mental ahí? Y la clave mental definitivamente es paso a paso, tomar las cosas con calma. Para mí, unas cosas que me encienden mucho es el propósito. Okay. El propósito es lo que le da la gasolina a la mente para poder cumplir los retos, ¿no? Y mis propósitos son 3 y son bien marcados, ¿no? Uno, mi familia, enseñarles que cuando uno tiene una pasión, el motor. Con todo puedes hacer
con disciplina, pasión, se puede lograr todo. Ujú. Crecer la comunidad de aguas abiertas porque me encanta este deporte y por último también apoyar en un contexto social, ¿no? Claro, está bueno lo que dice la comunidad. ¿Cómo está la comunidad ahorita de aguas abiertas en el Perú? ¿Está creciendo, agarrando un poco de tamaño? Ha crecido muchísimo. La pandemia ha sido un principal empuje sobre la natación en las aguas abiertas porque en pandemia, Hubo como un reflote en general, no solamente con las aguas abiertas. en todos los deportes acuáticos, ¿no? Y en la bicicleta, y en el running, Es correcto. y en todos lados hubo como una conciencia del deporte después de la pandemia. Eso fue definitivamente algo real que ha cambiado a partir de la pandemia. Volviendo a la parte de la mente, ¿hay algún tipo de entrenamiento que se pueda hacer mental, algún truco, algún tip, algo que se pueda compartir ahí? Mira, ¿O qué te funciona a ti, no? De repente, ¿qué te ha funcionado a ti? a mí me funciona mucho, como te digo, saber mi propósito, porque el propósito es lo que te da la gasolina. Finalmente me apasiona, o sea, la mente, trato de vivir el momento, porque sé que la natación de las aguas abiertas te termina pareciendo mucho la vida, ¿no? O sea, puede pasar cualquier cosa y tienes que estar preparado para eso. Por eso que la calma mental es muy importante, mantener la calma. Y creo yo que para mí es un componente muy importante, es el tema espiritual, ¿no? Yo lo meto dentro del tema mental porque para mí el espíritu y la mente van juntos, ¿no? Y el tema espiritual a mí me ayuda mucho para terminar estos grandes retos, ¿no? Claro, y algo que también siempre me he preguntado, viéndote hacer lo que haces y siguiéndote un poco en el tiempo, es porque puede pasar que te enfrentes a algunas situaciones difíciles nadando, ¿no? Algo que suceda en el camino, un calambre, una aparición de algún animal. ¿Cuál es la situación más difícil que te tocó pasar, ya sea en un entrenamiento, en alguno de tus retos, y cómo lo llegaste a superar, ¿no? O sea, ¿tienes algún highlight ahí de...? Sí, la verdad que tengo varios, pero voy a empezar con el cruce de Catalina. Era un nado de 32 kilómetros nadando de noche en un mar con tiburones. Wow. Y definitivamente estar parado solo en una isla para dar la partida y cruzar hasta el otro lado de la orilla, 32 kilómetros a las 11 de la noche, en un mar donde hay tiburones blancos, tienes que tener un componente mucho más poderoso que lo que puede tener uno, ¿no? Entonces ahí es donde yo me apoyo mucho en el tema espiritual, ¿no? O sea, yo antes de cualquier cruce, y un poco como ritual, lo que hago es, le pido ayuda a Dios para que me ayude, me dé toda la fortaleza para poder cruzar. Le he pedido permiso al mar, yo hablo mucho con el mar cuando estoy cruzando. Tienes una relación con el Sí, mar, una conexión más que nada. Me gusta conectarme con el mar, en algunos momentos incluso le pido que se calme, ¿no? Okay. Y trato de conectarme con él y funciona. Y también me conecto tanto con personas que me han apoyado y que están toda la vida tras de mí, soportándome, dándome apoyo, que eso es gasolina, y también las personas que ya no están, ¿no? O sea, claro. He tenido mucho de eso en las travesías, que al final el apoyo de estas personas que están arriba es muy importante para uno, ¿no? Qué bueno que mencionas lo de las travesías, porque quería profundizar un poquito ahí, ¿no? De hecho, quizás no todo el mundo lo sabe, pero tú has hecho unas travesías, tanto locales como internacionales, increíblemente admirables. O sea, desde el primer Olaya, que son 21 kilómetros nadando, que ahora nos vas a contar un poquito sobre esto, hasta tu último reto internacional. Cuéntanos un poquito de esa trayectoria, de cómo empezaste, digamos, a dar el salto al mar, porque tú has sido siempre nadador de piscina, digamos, en competiciones nacionales, internacionales, pero cómo diste el salto a estos retos en el mar y cuál ha sido un poco la trayectoria ahí, ¿no? Un poco, Gonzalo, lo bonito de esta historia es que en realidad yo regreso a natación por salud, ¿no? Yo dejé de nadar cuando entré a la universidad, la vida deportiva se acabó para mí. Y bueno, sí mantuve todo el tema de bodyboarding y surf, pero definitivamente me desconecté de la natación y como estaba súper mal físicamente, regresé a nadar. Y cuando regreso a nadar, estimulado por un montón de otros nadadores que ya nadaban en el mar, me pasaron la voz para hacer mis primeras grandes travesías, que en ese momento eran travesías de 3K, de 3 kilómetros, y la verdad que me encontré con un mundo súper apasionado, y esa travesía de 3K hizo que haga una travesía de 5, y al final apunte a hacer una travesía grande como la Ruta Olaya, que son 21 kilómetros, nadando desde Pescadores al Callao. Chorrillos La Punta. Chorrillos La Punta. Y una vez que hice esa primera experiencia, la volví a repetir, y ahí empezó toda esta pasión por nados más largos, ¿no? Y no solamente la repetiste, la ganaste. O sea, la competiste como 5 veces y ganaste 4. Sí, he tenido la suerte de poder ganarlas varias veces.
pero también motivado por la cantidad de horas que nadaban otros nadadores que no necesariamente son tan rápidos como yo. Eso me generó una pasión por también pasar la misma cantidad de horas, ¿no? Yo me puedo demorar en una olaya 5 horas, claro. Ellos se demoran 8 horas y yo decía, bueno, yo creo que ellos están nadando más. Claro, si ellos pueden. Yo también quiero nadar 8 horas, ¿no? Entonces así fue como se creó la doble olaya. Sí, eso me parece alucinante y es algo que sería también bueno que lo cuentes, ¿no? Porque ya la doble olaya es justamente ida y vuelta, ¿no? Ya es pasar más o menos 10 horas, un poco más en el mar. Sí. Y que cuéntanos un poquito ahí cómo... Fue un reto muy, muy difícil. Además que se canceló por pandemia. El primer año se tuvo que retomar y se tuvo que volver a entrenar de cero. Sí. La verdad que fue muy difícil, sobre todo el regreso. Y esa fue una experiencia que me hizo ver, uno, que podía hacer estos retos, dos, que me generaban esta especie de meditación, de encontrarme conmigo mismo y sentirme en un estado totalmente distinto. Y tres, me di cuenta que podía representar a mi país en estos grandes retos que habían afuera, ¿no? Y es por eso que empecé con el circuito de la Triple Corona, buscando como objetivo principal hacer el cruce del Canal de la Mancha, que es cruzar de Inglaterra a Francia. Pero antes pasé por darle la vuelta a la isla de Manhattan, que fueron 48 kilómetros nadando por 3 ríos. Wow. Ahí es el cruce que te comentaba de Catalina, que es de noche, nadando con tiburones, se nada a partir de las 11 de la noche. Es un reto que terminas llegando a la costa, bueno, en mi caso a las 7, 8 de la mañana. Claro. O sea que la verdad que... ¿A qué hora fue la partida ahí? A las 11 de la noche. Nadas prácticamente toda de noche y cuando ves el sol es una emoción. ¿Y lo hacen por algún motivo de noche? Lo hacen definitivamente, creo, para aumentar un poquito la dificultad, pero también porque hay bastante movimiento marítimo. Esa zona es bastante... Y esa hora está más tranquilo. Y esa hora es más tranquila, ¿no? Pero sí, es un reto muy, muy difícil que definitivamente me hizo también darme cuenta que podía enfrentar el Canal de la Mancha. Tuve suerte de abordar estos retos, para mí, en orden, ¿no? Manhattan, Catalina y de ahí La Mancha, ¿no? Canal de la Mancha. El Canal de la Mancha definitivamente es el Everest de los cruces de natación. Eso te iba a preguntar justamente, ¿no? De estas travesías que me estás contando y nos estás contando, ¿cuál ha sido la que más te ha marcado, ¿no? ¿Y por qué? ¿Ha sido el cruce del Canal de la Mancha? ¿Por algún motivo en especial? Sí, definitivamente el Canal de la Mancha creo que es la travesía que más me ha marcado. Fue una travesía que me costó muchísimo, no solamente por el entrenamiento previo, sino el día de la nadada me tocó condiciones bien extremas. Terminé empezando el nado a una temperatura de 12 grados. Acá uno se nada sin wetsuit y sin aletas, obviamente. Sí, claro. Entonces la exposición al frío fue muy dura. Al final terminé nadando casi 11 horas a 13.4 grados, lo cual no es normal para el ser humano, pero felizmente trabajándolo lo logré, ¿no? Claro, eso es algo importante de comentar, ¿no? Porque tú, todos los retos que has hecho desde el primer olaya hasta el último cruce, los has hecho sin wetsuit y sin aletas, a temperaturas radicales de frío o aguas calientes, pero en fin, siempre expuesto a temperaturas bajas, a malaguas, medusas y algunos animales amiguitos que se pueden cruzar por el camino. ¿Hay alguna de estas travesías que te ha marcado un antes y un después? O sea, de repente no ha sido el Canal de la Mancha, de repente ha sido el primer olaya, no sé. Mira, definitivamente yo te digo, Gonzalo, que todos los cruces, como te digo, te dan un antes y un después, ¿no? En todos los cruces he aprendido muchísimo. El Canal de la Mancha ha sido un cruce que me ha marcado, pero ahorita, actualmente, creo que ha sido un cambio de un antes y un después. Salirme de este formato de Triple Corona, que son retos donde uno va solo, a pasar a un formato más competitivo, ¿no? Entré a una serie mundial de ultramaratón, donde nadan los mejores ultramaratonistas del mundo, y hice mi primer cruce nadando en versión competitiva desde la isla de Capri a Nápoles. ¿Cómo te fue ahí? Me fue muy bien, quedé 12 del mundo, lo cual es increíble para mí. Competí con nadadores súper jóvenes de 17 a 25 años, yo tengo 42 años. Mi punto era probar que Perú tenía talento y podía llevar buenos nadadores ahí. Soy el primer peruano de haber representado al país en esta importante competencia. Wow. Es una competencia, como te digo, muy, muy importante en Nápoles, donde la gente pues, te recibe como héroe. Y la verdad que competí con nadadores que han ido a Olimpiadas mundiales, y haber podido cumplir y llegar y demostrar que la edad también es un factor que uno puede manejar, ¿no? Claro, y no solamente eso, sino también me imagino que nadar rápido en una piscina quizás no es lo mismo que nadar rápido en el mar, porque tienes que aprender a navegar, a tener puntos de referencia en la costa, y ahí, digamos, es una combinación de nadar bien y tener una buena orientación en el mar. Es una combinación de factores, ¿no? Que al final hace que te marques la diferencia con
Mira, por lo demás. felizmente todo este aprendizaje que he tenido y además que he partido de una base, yo soy nadador fundista y de alguna manera sí he sido destacado. Entonces puedo ir rápido y he podido demostrar que puedo ir a una velocidad realmente rápida. Ha sido un entrenamiento totalmente distinto que para los otros 3 entrenamientos. Por eso te digo que es un antes y un después, porque los entrenamientos de estos cruces eran más pasivos, fondos largos, tranquilidad, estar acostumbrados. En esto también pasa por lo mismo. La experiencia, lo mismo me refiero de que el mar cambia, y de hecho cambia bastante, pero todo el soporte que te da las otras competencias, o sea, te hacen sentir que vas a cruzar. Pero estar en carrera y tener que ir a un ritmo súper rápido y tener un tiempo corte, porque también tenía limitante de que si me demoraba más de un cierto tiempo me descalificaban. Entonces todo eso le dio una emoción que hizo que vaya súper, súper rápido, y creo que para mí ha sido la carrera más importante, si lo digo competitivamente, ¿no? A nivel de aguas abiertas, ¿no? Sí, y bueno, una pregunta que tengo en la cabeza es, bueno, has nadado en el mar, has nadado en la piscina, has nadado en el río, has nadado en el lago. ¿En cuál te has sentido más cómodo? ¿En cuál te sientes más cómodo? Me imagino que son diferentes. No sé si tienes alguna preferencia, si es que... No sé, me da curiosidad preguntarte eso porque si bien es todo agua, hay diferencias, diferentes densidades, ¿no? Sí, Corrientes. efectivamente, a mí particular, o sea, los 3 tipos de zonas donde puedes nadar son totalmente distintas. A mí me da mucho más, yo soy costeño y estoy acostumbrado al mar, y estoy acostumbrado a las diferentes corrientes, y tenemos suerte acá en Lima de que el agua es fría, y eso me ayuda para algunos retos, porque en Capri era caliente. Entonces sí me acomodo un poco con eso, a estar mejor, ¿no? Claro. Otra pregunta que seguramente te haría alguien que nos puede estar escuchando es ¿cómo manejas el miedo a lo desconocido, ¿no? ¿Cómo manejas el miedo a la oscuridad del mar? Me acabas de contar que has nadado de noche con tiburones, o sea, es un factor pesado, digamos, durante una nadada tan larga, estar pensando que si se cruza el tiburón o te muerde el lobo o lo que sea, ¿no? ¿Cómo manejas ese temor que los tenemos todos, ¿no? Al final... Sí, no, o sea, definitivamente yo lo tengo, y soy el primero en estar parado y soy el primero en saber que me estoy exponiendo a un gran riesgo. Por eso que me apoyo mucho del tema espiritual. La primera ruta que yo hice de la Triple Corona fue darle la vuelta a la isla Manhattan, que era nadar por 3 ríos. Y un poquito te voy a regresar a la otra pregunta, que se quedó un poco abierta, creo. Definitivamente cuando llegué ahí, yo llegué con el ego muy levantado. Y yo sentía que era el campeón del mundo, porque venía a ganar varias olayas y me sentía campeón, ¿no? Entonces, un poco que nadar en el río también me transformó, porque me tocó un día muy difícil y me hizo aprender justamente a enfrentar estos grandes cambios de temperaturas y corrientes. De temperaturas y corrientes, sí. Sí, donde se encuentran ríos debe haber unos cambios de corrientes muy fuertes, ¿no? Sí, mira, en estos 3 ríos a mí me tocó justo la mitad. Yo venía haciendo un tiempazo, a la mitad de la ruta para Manhattan. En Manhattan son 48 kilómetros. A la mitad estaba haciendo un súper tiempo y me cayó una tormenta, ¿no? En plena... Y eso justamente me hizo aprender del ego, ¿no? De darte cuenta que en verdad ante el mar o ante el río tú no eres nadie, ¿no? O sea, no que eres el campeón. Y al final terminé haciendo un tiempo mucho más difícil, más lento, pero pasé por un lado mucho más extremo, ¿no? Entonces, nadé en río, he nadado también en lagos. Y en el mar, como te decía, en el mar me siento más seguro. En los lagos la densidad es menor, entonces uno se hunde más. Felizmente que tengo el factor que sé nadar bastante bien en piscina. ¿Y te sientes cómodo? Y me siento relativamente cómodo. En donde no me siento tan cómodo es en los ríos, porque en los ríos el río cambia mucho, ¿no? Hay ríos que te empujan muchísimo. Entonces ya el ritmo no te lo pones tú, ¿no? Lo pone el río, ¿no? Entonces tienes que ir a una frecuencia de repente. ¿Y qué pasa cuando el río está en contra? O sea, también se vuelve bien difícil. Debe ser más fuerte que el mar. Sí, definitivamente hay partes de cruces que te puede tocar en contra y puede ser complicado, ¿no? ¿Y ahí qué técnica aplicas normalmente? Mira, si en la Triple Corona no tienes mucho rato, pero hay un pedazo que sí puede ser, y ese es el pedazo que tienes que meterle toda la energía posible para cruzar, ¿no? Claro. Ahora, a nivel de condiciones climáticas, me dices que en Manhattan te agarró una tormenta. ¿Eso ha sido lo más extremo que te ha pasado en uno de estos cruces? No, y te diría que ha sido, casi todos los cruces he tenido muchas dificultades. En verdad, a mí mis cruces me han costado muchísimo, ¿no? O sea, en Manhattan me tocó en tormenta. En Catalina, Dios gracias, estuvo tranquilo, solo que nadé de noche con tiburones blancos. En La Mancha me tocó muy frío. Pero en Capri
a las 3 horas de la carrera me tocó una tormenta que venía atrás mío, donde la organización incluso me dice, ¿no? Estamos en una tormenta, ¿quieres salir o no quieres salir? ¿No? Yo ya había nadado casi 13 kilómetros y estaba con toda la cabeza que es una carrera y que tengo que competir. En ese momento lo que dije fue, no me saquen, yo quiero seguir nadando hasta que ustedes me digan que ya no puedo, ¿no? Y al final pude luchar contra esa tormenta, le ganamos, salí de la tormenta, estuve a punto de ser eliminado por esa tormenta, le gané a la tormenta y finalmente pasé, ¿no? Pero la verdad que esa hora y cuarto que enfrenté la tormenta con mucha turbulencia y a toda potencia, porque era carrera, me gastó muchísimo. Y claro, la verdad que fue una experiencia muy positiva para mí, porque siempre me doy cuenta en estos retos que puedo dar más, ¿no? Claro, es lo que hablábamos hace un rato acerca del poder mental, de cómo gestionas esos momentos a nivel mental, porque, digamos, físicamente estás ahí, estás remando, estás nadando, y me imagino, ¿no? Debes de pensar en tu familia, debes de pensar en cosas que te dan ese extra boost de energía para, más que energía física, energía mental para sobrellevar una situación y para poder salirte de la corriente, para poder decirle, oye, a la tormenta que pare, ¿no? Deben de haber diferentes motivos que debes tener que van surgiendo más allá de lo espiritual y demás que te dan ese push extra, ¿no? Sí, no, definitivamente representar al Perú para mí es fuertísimo, porque yo quiero cumplir el reto y quiero ser otro peruano que lo hizo y no un peruano que no lo hizo. Claro. Pero algo que a mí me marca mucho, como le digo, es el propósito, ¿no? Mi propósito es una de las cosas que más me mueve. Por ejemplo, en el Canal de la Mancha, después de haber estado nadando casi 9 horas en este frío de 13.4 grados, estaba realmente congelado. Veía Francia, o sea, ya estaba llegando y estaba en una parte que le dicen el cementerio de nadadores, que es una zona donde hay mucha corriente y normalmente ahí se quedan los nadadores, Qué ¿no? buen nombre. Sí, ahí es donde suelen retirarse, ¿no? Porque no pueden cruzar. Estaba bien desgastado y veía que no avanzaba y me moría de frío. Y en ese momento mis hijas mandaron un video, las dos chiquitas, diciendo, papito, tú vas a cruzar el Canal de la Mancha, tú vas a hacer triple corona, porque con el Canal de la Mancha me volví a triple corona de aguas abiertas. Y ver ese mensaje, porque a mi esposa me acompaña en todos estos nados, que también es un motor muchísimo, muy fuerte, me enseñó ese video y dije, no hay forma ahí en el agua. De no llegar. Desde el bote. Por eso es bueno contarlo, ¿no? Porque al final... Ahí lo tengo, el video, es increíble. Tu esposa, como dices, te acompaña en todos los retos, está en el bote al costado tuyo y... Bueno, no me imagino cómo la debe pasar ella con el tema de los movimientos del mar y los mareos y demás, pero digamos, es también un boost que te da a nivel anímico, ¿no? Para seguir adelante. Y bueno, me imagino que te enseñan un video de tus hijas en pleno cruce, es como que llenas el tanque de nuevo, ¿no? O sea... Sí, y eso que dices, ¿no? O sea, tener la suerte de haber podido que mi esposa me acompañe en esta pasión y llegue a ese extremo de acompañarme en los retos y estar ahí, me da mucha tranquilidad. Y me da mucha tranquilidad saber que está ahí también ella. Entonces eso también me ayuda muchísimo. Te da confianza, te da esa fuerza de estar y me hace aterrizar mucho, ¿no? Me hace aterrizar mucho, sobre todo cuando tengo temores. Ella me hace aterrizar tierra y romperlo. ¿Podrías decir que se ha vuelto tu cábala? Ahí Sí, podría, sí. No, aparte es una pieza indispensable. Además que el conocimiento que ha adquirido, yo he adquirido un conocimiento como nadador, claro, pero ella tenía un conocimiento como acompañante de escort en buques donde la tripulación son puro hombre y tienes que tomar decisiones también difíciles, ¿no? Como la de este reto en Capri que, oye, antes de preguntarme a mí, le preguntaron a Luciana, ¿lo sacamos? Lo sacamos. O sea, le va a caer los truenos encima, o sea... Pero ella está alineada a tu propósito. Y ella dijo, vamos a preguntarle a él, ¿no? Claro. Déjame enseñarle el video a mis hijas. Claro. No, está buenísimo. Está buenísimo. Quiero ahora preguntarte un poquito... fuera del agua, ¿no? ¿Cómo es un día normal en tu vida en cuanto a entrenamientos, en cuanto a nutrición? ¿Cómo no sé si hay algún tipo de rutina que tienes ahí? Porque para enfrentar estos retos definitivamente tiene que haber una preparación no solamente en agua, sino tiene que haber una preparación física y también de nutrición, ¿no? Si estás yendo a nadar en agua fría, me imagino que tienes que consumir temas más de calorías o ir manejando pesos. ¿Cómo es tu día a día a nivel de preparación a un objetivo ya, ¿no?, en marcha? ¿Cómo es ese día a día para ti? Sí, bueno, yo definitivamente de lunes a sábado nado todas las mañanas a las 5 de la mañana. Eso es fijo. Uh-huh. Hago mucho lo que es ligas. Hago bastante ejercicio en ligas, que lo hago normalmente las noches, y flexibilidad, uh-huh, porque uno tiene que tener el cuerpo fuerte y también flexible.
La mente, te voy a decir una cosa, Gonzalo, la trabajo todo el tiempo. Por ejemplo, cuando me voy al trabajo y estoy en un tráfico espantoso y estoy listo para gritarle a todo el mundo y volverme un loco, digo, contrólate, maneja tu mente, porque esto te va a enseñar que cuando te toque un momento difícil y quieras decir, esto está terrible, quiero salir, te va a mantener la calma, ¿no? Entonces, todo el rato estoy entrenando la mente, definitivamente, eso por un lado. Y por el tema de la alimentación, sí, efectivamente, yo soy un poco camaleón. Los últimos retos que he tenido han sido bastante de agua fría, por lo cual mi contextura me ayuda bastante. Entonces, he hecho una dieta buscando sobre todo la salud del cuerpo, pero no de perder tanta grasa para aguantar el frío. Pero, por ejemplo, la Capri me tocó con 30 grados de temperatura del mar, con 32 grados de temperatura ambiente. Entonces, ahí sí pasé por un proceso completamente opuesto. Tuve que hacer una dieta bien estricta Para bajar de peso y chuparme, ¿no? De hecho, ahora también estoy en un proceso similar, ¿no? Bacán. ¿Y cómo equilibras también? Porque es importante saberlo tú. O sea, no es que te dediques 100% a la natación. También tienes un trabajo, eres gerente de venta de una empresa importante y tiene mucho que ver ahí el tema mental con lo que haces y con tu chamba, me imagino. ¿Cómo equilibras esa vida personal con la vida deportiva? ¿Cómo lo estás manejando? A Dios gracias, estos retos a mí, como te digo, me ordenan muchísimo en la vida, ¿no? Entonces, trato de ser lo más eficiente y sobre todo cumplir con las tareas que tengo que hacer. Entonces, en realidad, mi trabajo lo hago con conciencia en el momento que me toca exactamente. O sea, tengo bien distribuido mis horas y yo soy padre de familia. Me encanta estar con mi familia también. Tengo 2 hijas chiquitas y mi esposa. Entonces, también tengo un tiempo con mi familia que me gusta manejar mucho, ¿no? Entonces, trato de separar los espacios, pero planificar bien, ¿no? Tengo un horario bien estricto y lo cumplo totalmente a cabalidad, porque si no cumplo el horario, ya todo comienza a desvariar, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Y bueno, 2025, se vienen nuevos retos, me imagino. Cuéntame qué tienes en mente, qué se viene en la agenda ahora para este año. No, el año se viene muy bien. De hecho, estoy esperando, en mayo me confirman si puedo participar de otra fecha del circuito mundial de ultramaratón, que sería en Canadá, en Quebec, en un lago que se llama Saint-Jean. Es una carrera también, es otra fecha como el Capri-Napoli, pero esta vez es en Canadá, en agua un poco más fría. Distancia, tiempo, más o menos. Distancia son 33 kilómetros más o menos y los tiempos son muy rápidos, ¿no? O sea, va gente bien veloz, yo tengo que seguir mejorando mi pace. Y mi objetivo para estos cruces siempre es cumplir y darme el lujo de que a esta edad pueda ser seleccionado para participar, representar al Perú y hacer lo mejor que pueda. ¿Hay alguna edad tope hasta que no, básicamente lo que más buscan son tu historial de tiempos, ¿no? Demostrar que puedes estar ahí, ¿no? A Dios gracias, creo que Capri me ha dado ese espaldarazo. Espero que mayo sea un buen momento para decidir irme a Canadá y competir otra vez. Y finalmente en noviembre estoy organizándome para hacer un récord Guinness. Es una locura que tenía en mi cabeza. Es otra corona eso. Es una corona totalmente distinta, o sea, y es en el Perú. El lago Titicaca pues, es el lago navegable más alto del mundo. Y el Guinness consiste en hacer el nado más largo en el lago Titicaca, ¿no? Y ahí estábamos hablando de temperaturas. Estamos hablando que puede estar entre 12 y 16 grados, dependiendo de cómo están las condiciones. Un lago que se mueve muchísimo también, aunque no crean, a veces hay hasta olas grandes en el lago Titicaca. Oh. Y el récord actualmente, que no es récord Guinness, pero el récord lo tiene una nadadora española que nadó 20 kilómetros. Entonces, además de hacer el récord Guinness, quiero que el récord se quede en casa y que sea peruano, ¿no? Entonces, claro, la verdad que para mí va a ser un orgullo hacerlo, ¿no? De todas maneras, ahí vamos a estar ahí alentándote. Un poco para ir cerrando, una travesía soñada que te falte completar, algo que tengas en mente, porque me has hablado creo que de las más fuertes que hay, la Triple Corona y demás, pero por ahí hay alguna travesía que de repente es cuestión de ser el pionero, no sé, ¿hay algo que tengas, alguna locura así que tengas en mente cruzar? Locuras, felizmente tengo todo el tiempo y eso me va motivando. En realidad quiero hacer muchísimos nados. Hay muchos retos que se vienen. Por ahora estoy concentrado en estos retos que son de velocidad, entre comillas, porque son distancias largas. Sí. También están los 7 mares, que son otros cruces que también son bastante largos y bastante difíciles. Pero una de las cosas que a mí me apasiona muchísimo es poder hacer nados en el Perú, ¿no? Hacer nados pioneros, ya sea en la costa, en lagos. Tenemos tantas cosas en el Perú
que podemos aprovechar para difundir más el Perú a través del deporte, ¿no? Claro que sí. Tavo, me ha encantado la conversación. Ya un poco para cerrar, tengo una dinámica en la cual me gustaría que lo único que pase es que no pienses mucho la respuesta. Yo te voy a hacer las preguntas cortas, me respondes con lo primero lo que te salga y vamos a ver. Una palabra, ¿no Una más? palabra, una frase corta, Ya. porque de ahí sale un poquito las verdaderas respuestas, por así decirlo. Una palabra que te defina, Luchador. luchador. ¿Cuál es tu mantra o frase de cabecera? Solo nada y nada más. Me gusta. Un hábito que ha cambiado tu vida. Meditar. Meditar, sí. A mí también. ¿Qué te motiva a seguir cuando quieres rendirte? Mi familia, mi propósito, ¿no? Que mi familia es el primer propósito. Tengo otros dos, pero para hacerla corta, mi familia. Película, documental, libro que recomiendes a alguien. Hay una película que me gusta mucho que se llama Azul Profundo, de unos buzos que tienen que hacer unos retos bien increíbles en el mar, ¿no? Siempre vinculado al mar. Sí. Si no fueras lo que eres hoy, ¿qué te gustaría hacer? Me gustaría ser netamente nadador, en realidad, y no tener que compartir mi vida con el lado profesional, ¿no? Vivir de la natación, pero en realidad es complicado y, bueno, mi trabajo, a Dios gracias, me va bien también, así que estoy contento. Claro. Un miedo que hayas superado. Nadar de noche. Buena, definitivamente. Es un buen miedo que superar. Un consejo que le darías a alguien que recién comienza. Mira, a alguien que recién comienza le diría que comience, En general, ¿no? que vaya con calma, ¿no? Paso a paso, no hay apuro, no quiere decir que arrancas y ya quieres hacer olaya, ¿no? Eso está pasando mucho, ahora veo que los nadadores empiezan y quieren hacer olaya de saque, ¿no? Poco a poco, la cosa es disfrutar el proceso. Y si esa persona fuera el Gustavo de, no sé, 15 años, ¿qué le dirías a ese Gustavo? Justamente le diría eso, ¿no? Que tenga calma, que siga con lo que apasione, que van a llegar cosas increíbles, ¿no? Claro que sí. ¿Tu mayor aprendizaje hasta hoy? Yo creo que el aprendizaje, esa capacidad espiritual que he conseguido a través de los nados, para mí me está sirviendo muchísimo, no solamente para los nados, sino que ahora, yo no era una persona creyente, ya me alargué un poquito de la respuesta, pero ahora a través de estos nados me he conectado muchísimo con Dios y con la naturaleza en general, así que eso me ha cambiado bastante, ¿no? La última. Si pudieras poner una sola cosa en vitrina sobre ti, ¿qué sería? Gustavo Lores, el ultranador peruano, con Dilo. huevos. Con huevos. Tavo, un gustazo tenerte acá. Mayor los éxitos.